Jessica Aide Pérez Pérez es originaria de la ciudad de Puebla, maestra en Ciencia del Lenguaje y licenciada en Ciencias de la Comunicación. Ha sido becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la Maestría de Ciencias del Lenguaje de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha recibido en 2 ocasiones el reconocimiento cum laude por sus investigaciones en torno a la novela gráfica. También ha presentado ponencias en torno a coloquios y simposios nacionales e internacionales que discuten temas ligados a la narrativa. Asimismo, ha impartido clases de escritura creativa e historia. Además, fue colaboradora en la organización y promoción de los Encuentros de Autores de Cómic 2014 y 2015 y la FICómics 2017. Entre sus temas de interés se encuentran las historias de vida, la memoria colectiva y la identidad en la narrativa gráfica, así como el cómic como herramienta de intervención didáctica. Bueno, mi nombre es Jessica Aide Pérez Pérez, soy de formación, primero comunicóloga por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y después me decidí especializar un poquito más y estudié la maestría en Ciencias del Lenguaje, igual en la UAP, y en este caso pues tuve la oportunidad de ser beneficiada con una beca con CONACYT, que realmente pues me ayudó durante todo mi proceso de investigación en la maestría. Y bueno, también he dado clases, he sido docente tanto de taller de lectura y redacción en bachillerato. También he dado clubes en secundaria, tanto de lectura y escritura creativa como de historia hecha noticia. Y pues también por azares del destino me tocó dar y dirigir la materia de historia igual en secundaria. Entre mis temas de investigación o temas de interés en general, pues evidentemente está la narrativa gráfica, pero enfocado un poquito más en su aspecto de como discurso biográfico o autobiográfico. Me gusta mucho en este sentido, pues, descubrir cómo es que a través de la narrativa gráfica los autores o autoras pues se van apropiando del lenguaje del cómic para poder contar experiencias personales. Para mí, el acercarme a eso fue como que me voló la cabeza, porque realmente desgraciadamente por las pues diferentes, quizás, no sé cómo llamarlo, como estereotipos que tenemos del cómic, pues pensamos que solamente se enfoca en un tema en específico, ¿no? O en algún tipo de personaje, ¿no? Que en este caso, pues, es mayormente conocido por los superhéroes. Sin embargo, pues, prácticamente se abre ya a varios géneros que sirven como un medio de expresión para diferentes artistas. Entonces, eso fue lo que más me atrajo. También tuve la oportunidad de colaborar porque me llama mucho la atención el aspecto cultural también, de promoción cultural, dentro de la Comicteca de la UAP. De hecho, fue una de las primeras dentro del ámbito universitario y la verdad estoy súper orgullosa de eso. En este caso, pues gracias al ingeniero Ulises Vázquez, pues de alguna manera me fui encaminando a este aspecto de la investigación sobre narrativa gráfica, porque pues él, digamos que abrió mi mundo en ese sentido, ¿no? Entonces, nuevamente, creo que por ahí me fui enrolando hacia la investigación y bueno, a la postre pues tuve la oportunidad también de colaborar un poco en los primeros eventos de la FICómics que también se hacen aquí en la UAP, que ya pronto en septiembre viene el siguiente. Sobre la primera, me parece bastante curioso. Y yo creo que lo podría responder desde los estudios culturales como tal, o sea, que es como el bagaje de donde también vengo yo, y por qué es importante también interesarnos por la cultura popular. Bueno, no me gusta hacer mucho la diferencia entre que la alta cultura y la cultura pues masificada. Sin embargo, creo que en este aspecto me parece interesante porque ahí podemos recoger cuestiones sobre la experiencia. Y digo, yo voy a traer agua hacia mi río, porque realmente no, en el aspecto personal, pues me interesa todo lo que tiene que ver con el discurso de la experiencia. Entonces, ¿cómo es que nosotros estamos hablando de la experiencia en el cómic autobiográfico, ¿no? A partir de eso, pues a mí me interesa poder pues responder algunas preguntas
que quizás a alguien más no se le hubiera ocurrido y tener ese de pronto, yo creo que se puede ahorita entrelazar con la siguiente, con la pregunta número 2, que es hasta dónde lo podemos acercar. Pues yo estoy como que a favor de este tipo de espacios que pues se prestan en redes sociales, como en conversaciones como las que tenemos ahorita, que nos permiten de alguna forma pues compartir nuestras ideas y que en algún momento, que tal si algún joven o alguna persona pues desee convertirse en artista, pero pues quizás no conozca los mecanismos, ¿no? Entonces, desde lo que yo estoy estudiando, que tiene que ver con la narrativa gráfica y con el lenguaje en sí mismo, pues tener algunas herramientas que lo puedan llevar de la mano, ¿no? Hacia la parte didáctica, para que encontremos pues cuáles son esos elementos, en mi caso del lenguaje, que nos brindan pues las herramientas necesarias para expresarnos sobre él, ¿no? O sobre, en este caso, pues sobre el discurso autobiográfico. Sin embargo, aquí aclaro, es para eso años, ¿no? Años luz porque podemos empezar, ¿no? Nosotros como investigadores, pues tengo esta idea, pero para que se vea reflejado ya en un libro de texto, pues sí va a pasar bastante tiempo, ¿no? Sin embargo, pues yo no pierdo la esperanza y si no lo hago yo, pues quién, ¿no? Al menos en este momento. Entonces, pues yo creo que se podría conectar así, desde el crear los fundamentos teóricos para bajarlos a la práctica, ¿no? Pues yo creo que en resumidas cuentas el poder tener pues la oportunidad de investigar sobre un tema que sí podría sonar un poco, como ya lo mencionaba, pues un poco estrafalario y decir, y esto, ahora sí que decía mi hermano, ¿no? Y esto ¿en qué beneficia a la comunidad mapuche, ¿no? En realidad, ¿cuál es pues el impacto, ¿no? Que va a tener a final de cuentas? Que sí, siempre es una pregunta, ¿no? Incluso yo me lo llegué a preguntar, pero justo ahorita que estamos charlando, creo que me vino la respuesta y es eso, ¿no? Generar teorías para que a la larga puedan ser bajadas en forma de guías para alguien que lo necesite, ¿no? La cuestión autobiográfica y creo, y no es que como que esté descubriendo el hilo negro ni nada, sino al contrario, nada más es poner y señalar, ¿no? Oigan, miren esto, ¿no? Está pasando esto con la narrativa gráfica, se está abriendo, digo, no es la primera vez, ¿no? Ya tenemos como antecedentes desde los años 70, ¿no? El cómic underground, que de alguna manera a partir de ahí, pues, surgieron estas posibilidades de temáticas dentro del cómic y que de alguna manera pues ahorita pues lo estamos retomando también por la posmodernidad, ¿no? Que de repente el tema también de la identidad o de las identidades pues está muy, muy, muy latente en los diferentes discursos mediáticos y pues cómo no iba a ser también tema de reflexión dentro del cómic, ¿no? Cómo pues se va arrojando pues esta parte también de la configuración de la identidad desde la cuestión narrativa y en el caso de mi investigación que tiene que ver con el discurso autobiográfico, pues el aspecto de la memoria y cómo también se va jugando con conceptos como memoria y olvido, ¿no? ¿Qué pasa si olvidamos? ¿Qué pasa si no hablamos de eso? Incluso en las altas esferas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que tiene que ver con lo académico. ¿Qué pasa si en lo académico no llevamos la historia de lo popular, la historia desde abajo, la historia que no se está contando? ¿Qué tal si nada más nos quedamos con el discurso hegemónico? Ahí es en donde también está, al menos, la utilidad de lo que yo estoy investigando en el aspecto bueno, oigan, aquí hay algo, tenemos que hablar de ello, porque si dejamos de hablarlo, lo olvidamos, y si lo olvidamos, lo repetimos, ¿no? Bien dicen, ¿no? Que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, creo que por ahí va también parte de la respuesta, ¿no? En mostrar la memoria y al mismo tiempo ver cómo es que se está configurando y amalgamando y se confronta con otros discursos que podrían parecer más poderosos, ¿no?
En este caso, pues ya que también estamos hablando con respecto a la memoria, al discurso autobiográfico, pues Mauss es como la referencia inicial, digo, no es la única, y varios seguramente de quienes están aquí o nos están viendo o nos van a ver, pues reconocen Mauss. Y pues en este sentido me parece interesante también hablar de cómo de alguna forma pues termina siendo un recordatorio lo que sucedió a inicios de este año sobre el olvido y las voces hegemónicas que de pronto desean acallar la historia no oficial, ¿no? En este caso, pues nada más para recordar un poco sobre el contexto de estas dos viñetas, pues tiene que ver mucho con lo que sucedió en Tennessee, en Estados Unidos. Una junta escolar decidió banear o en este caso prohibir la lectura de Mauss en las escuelas porque resulta que tenía un lenguaje soez y mostraba un desnudo. Esas eran las razones, ¿no?, que daban para pues, prohibir de pronto este tipo de lectura en la formación escolar. Sin embargo, bueno, aquí me parece bastante interesante este aspecto porque justo cuando apareció esta noticia había ya presentado mi examen profesional en la maestría y pues sí, retumbó en mí porque pues yo trato el tema también un poco de la memoria y cómo de alguna forma el estar, el acallar este tipo de discursos, pues terminan siendo una forma de eliminarlos también de la historia y de negarlos, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí vemos que realmente no tenía al menos desde mi perspectiva, y yo creo que varias personas pueden compartirla, ¿no? También, pues no tiene razón de ser el de pronto decir que ya no hay que hablar de Mauss, porque pues es grosero y vulgar, ¿no? En pocas palabras. Sin embargo, pues aquí van dos cosas, ¿no? Pues ahí la Junta Escolar de Tennessee, pues nada más está viendo la forma, pero no el fondo, ¿no? Realmente que está dejando, pues digo, yo no voy a negar que no hay desnudo, sí hay un desnudo, ¿no? Pero pues está justificado narrativamente y también hay, sí hay malas palabras, pero igual pues no es como que lo importante del discurso, realmente todo el mundo dice malas palabras, porque de pronto lo hacen, ¿no? Ese es lo interesante y qué consecuencias tiene el borrarlo. Yo como docente pues tuve la experiencia también de utilizar Mauss como una herramienta cuando impartí la clase de historia en secundaria, dimos historia universal y pues como saben pues abordamos el tema de las grandes guerras, entre ellos pues el tema de la Segunda Guerra Mundial, y Mauss me pareció como el ideal para pues poder equiparar un poco, ¿no? Y al mismo tiempo pues ir metiendo el tema del cómic, porque es algo que me gusta en lo personal, pero pues también el generar algunas, pues que será unas, la oportunidad para que pues algunos lo conocieran. Había alumnos, de hecho la mayoría no conocía Mauss, y bueno, creo que me parece como un elemento importante para la cultura en general, pues tener como base también la lectura de Mauss. Entonces, pues a lo largo de esta experiencia, pues a mí me tocó como docente establecer una estrategia didáctica que a la postre también fue presentado en un consejo técnico de mi zona, y parte de los procesos que yo tenía como previstos, pues nada más era el proceso de lectura, que iba a ser una lectura individual y en plenaria durante algunas sesiones, y pues la reflexión que iba a constar de un cuestionario y de compartir ideas entre grupos de lectura que también se hicieron de los chicos. Cabe recalcar que no solamente se leyó Mauss en esa ocasión, yo di la opción porque pues esa es otra situación que nos enfrentamos los docentes, ¿no? Al presupuesto.
tenía que tomar en consideración pues que no todo el mundo podía tener acceso a mouse, o sea, porque era de que pues yo lo presento, pero pues quien pueda pues lo compra o le saca copias, pero sí, no era como tan sencillo que todo el mundo pudiera tenerlo. Sin embargo, con mouse me pasó una cosa bastante interesante. Teníamos esta clase, al final, pues la idea era que nada más se quedaran con sus propias reflexiones y con las de sus compañeros. Sin embargo, trascendió. ¿Por qué? Porque se generaron otros procesos. Los jóvenes en ese entonces, pues de 13, 14 años, se apropiaron del discurso de Maus de dos maneras. Tenían la apropiación desde la parte del contenido, es decir, de los valores que transmitían, se alinearon totalmente con el personaje principal, lo entendieron, de alguna forma pues también se conmovieron con él, y el otro del lenguaje del cómic. Y ahorita pues está el ejemplo, ¿no? En la primera imagen que les presentó, es parte del cuestionario que realizaron, y uno de mis estudiantes respondió lo siguiente a la pregunta. Dice, ¿qué opinas de la frase de Adolf Hitler o de Adolfo Hitler que aparece en el capítulo 1 de Maus? En Maus hay una parte en la que hay una frase que dice que los judíos no son una raza, pero no humana, que es algo que dijo Adolfo Hitler, ¿no? Y bueno, la respuesta de este alumno fue, me sentí mal, ya que esa frase promueve la exclusión de los judíos y que los usa como si no fueran, y que los ve como si no fueran seres humanos, cuando él era una bestia que hizo sufrir a personas inocentes. La idea de aquí del ejercicio es que simplemente de manera verbal compartieran sus impresiones. Sin embargo, aquí el chico pues aprovechó y también dibujó, ¿no? Eso yo no se los pedí, ya salió de él, y como él, otros estudiantes también hicieron lo mismo, digo, no todos, pero sí una parte considerable que me ponía aquí, dice, esta es la representación gráfica de cómo me sentí, ¿no? Entonces, aquí está una parte bastante pues llamativa para mí, y bueno, y también lo añade con un texto en hebreo, ¿no? Que de alguna forma pues nos va abriendo hacia otras formas de responder, ¿no? No necesariamente tiene que ser todo verbal, ¿no? Sino le da espacio a una construcción, a una producción visual para complementar su respuesta, ¿no? Entonces, en lo personal me pareció bastante interesante que realizara esto sin que yo se lo pidiera, y que saliera de él, y pues en consecuencia ya con una plática, digamos que más personal con el estudiante, pues de alguna forma sí tenía que ver con la parte visual, ¿no? De que tenía esa interacción con el cómic, que no es lo mismo solamente leer el libro de texto, ¿no? De pronto eso fue lo que surgió. Entonces, el no aprender a leer y a dibujar, en este caso, también es como quedarse sin una parte importante de la expresión o comunicación humana, ¿no? Entonces, también es importante de pronto trabajar con la lectura de la imagen, no solamente con la lectura verbal, lingüística, sino ir un poquito más allá. Y por otro lado, otro de mis estudiantes me presentó lo que está justo detrás de esta imagen. Hizo su propia interpretación de la Guerra Fría a través de zorritos. Tenemos la referencia de Maus, de Art Spiegelman utiliza esta gran alegoría del gato y el ratón, ¿no? De la persecución. Y de alguna forma, para el siguiente tema, otro de mis estudiantes pues tomó a consideración pues el ilustrarlo con estos dos personajes, ¿no? Que por un lado están los zorros rojos y un zorro blanco, ¿no? Para representar el rojo pues están los estadounidenses, y el blanco pues son los rusos, los soviéticos en aquel entonces, ¿no? Entonces, para mí, esa fue otra forma de apropiarse ya desde el aspecto de directamente del cómic, del lenguaje del cómic. Y tuve otra experiencia que me pareció bastante interesante. Mis alumnos tuvieron la idea de crear un juego de mesa,
se les ocurrió hacer un juego de mesa y a partir de también la alegoría en este caso, pues ellos hicieron gallinas y gallos y era un juego de mesa que tenía que ver con Hitler y cómo tenía que entrar a una guarida y ellos ahí inventaron de pronto una historia que me parece que si fuera simplemente con un libro de texto, no hubiese despertado de pronto esta codificación y al mismo tiempo apropiación que tienen de la historia de Art Spiegelman, ¿no? Yo creo que el haberlo vivido y de alguna forma leído, mis estudiantes pues de alguna manera pudieron apropiarse en ese sentido de el lenguaje del cómic y de sus posibilidades que pues son muy abiertas, ¿no? Entonces eso es parte de lo que me genera también interés. Y bueno, por otro lado, tiene que ver también con esta parte de la emoción y cómo a través del discurso del cómic, en este caso de Maus, pues se da la posibilidad de entenderse y al mismo tiempo de hacer propias las emociones del autor, ¿no? Me llamó la atención la segunda pregunta que hicimos aquí, cómo vivían ellos, refiriéndose a los judíos en Auschwitz. Y bueno, la chica respondía que muy mal, que los nazis no te daban de comer lo debido, no se fijaban en tu talla de ropa y te explotaban, trabajabas como esclavo en un gueto. Hay que poner atención en la manera en la que la chica, y digo, esto ya es gracias a las ciencias del lenguaje que me di cuenta también, pues habla en segunda persona con el pronombre tú, ¿no? No dicen ellos, ¿no? Ya como que lo hace más cercano a ella, ¿no? De alguna manera se está igual a través del lenguaje se está expresando de una manera más cercana sobre la situación, como si ella lo hubiera también vivido, ¿no? Es que no te daban de comer lo debido, ¿no? Nosotros generalmente también cuando nos expresamos, pues de pronto decimos es que fui al restaurante tal y pues ahí a la gente, bueno, a nosotros no te dan la cantidad de pan necesario, ¿no? Para acompañar tu sopa, cosas así. Entonces, de alguna manera, al tener como estos elementos que van acompañando que se van apropiando los estudiantes de estas historias, pues me llamó bastante la atención, ¿no? Y cómo de alguna manera esta forma de lenguaje que ya va generando esta chica, pues pues termina por abrazar la historia de Art Spiegelman y de generar empatía, ¿no? Que es parte de lo que también lo que finalmente uno como lector de Maus, pues termina, ¿no? Termina por sentir empatía y por sentir coraje por algunas circunstancias que narra. En general me pareció bastante interesante el ejercicio y muy recomendable para otros docentes que quieran hacer lo mismo. Seguramente ya los hay, porque sí, es Maus, seguramente hay muchos, pero estaría genial poder compartir como un poquito más de cuáles han sido los resultados, ¿no? Porque de eso sí no, he encontrado guías de lectura de Maus y todo, pero ¿qué hacen los alumnos después, no? Nada más se quedan, te doy estas herramientas, ¿no? Como docente te las comparto, pero ¿y después qué hicieron tus alumnos, no? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué cambia, no? Al lado en esta imagen, pues coloco el libro de historia que llevé con mis estudiantes, sin embargo, pues está bien como guía y todo, pero y tiene historias de vida. Con historias de vida me refiero a todos esos discursos biográficos o autobiográficos que hablan sobre la individualidad en un hecho o en un momento social específico. Sí los tiene, pero del 90%, el 95% es la historia oficial y el 5% pues son historias individuales, ¿no? Entonces ahí nuevamente vemos el peso que tienen los discursos hegemónicos
sobre las historias individuales, ¿no? Que pues son como que las que, y solamente son historias que se ajustan al hegemónico, ¿no? Porque no te hablan de todas las posibilidades, evidentemente es difícil, ¿no? Pero, y obviamente en un libro de texto de historia dentro de un marco institucional, pues las posibilidades son limitadas, solamente hay una voz. Pero pues aquí está el trabajo de nosotros como docentes, ¿no? El brindarles otras herramientas y no centrarnos nada más en lo que nos dan. Y ya nada más queda como esa invitación, ¿no? De que pues a la próxima hay que también hay que compartir la experiencia de docente y de los estudiantes, ¿no? Realmente qué es lo que hacen los estudiantes con este tipo de discursos. Entonces a mí me llamó bastante la atención y eso que solamente lo he trabajado una vez, no sé qué más cosas pueda salir ahorita que vuelva a dar clases, no sé, eso es, yo creo que eso sí va a ser un buen tema de tesis para después, sobre la educación y específicamente qué hacen los estudiantes con esa información, no tanto como guía, no dar guías, bueno, ya está bien dar guías, ¿no? Pero pues de esas ya hay muchas, ¿no? Entonces, más que nada es como se vive la información. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta sobre esto para que ya pasemos a la siguiente. Y bueno, es lo que está justo debajo donde dice lectura, reflexión, apropiación y producción. Son todos los procesos por los cuales pues pasé dentro de esta estrategia que implementé con Maus, lectura de Maus, reflexión con el cuestionario, apropiación, que esos dos últimos, apropiación y producción, no los tenía previstos, apropiación con lo que ya les platiqué, apropiación del lenguaje y de los valores, y la producción, pues el juego de mesa y estos elementos que pues referencian al lenguaje del cómic y por supuesto pues la generación de empatía y y el discurso de las emociones dentro, que de alguna forma también impacta en el lector, en este caso la lectora, porque me parece que es chica. Y bueno, a raíz de todo eso, ya di clases y todo, y pues al final fue como, pues necesito como más formación. Entonces por eso decidí pues entrar a la maestría, porque pues veía de pronto cosas interesantes dentro del campo docente, ¿no? Pues tú lo sabrás bastante bien, hay cosas que dices, oye, aquí hay algo que estaría bastante bien, pues profundizar un poco, ¿no? Y quizás, generar algún, no sé, artículo, algún comentario, lo que sea, pero pues pues a raíz de Maus hay una historia, hay un estudio de una investigadora del campo visual de la comunicación y pues por supuesto también un poco ya de los estudios culturales, un referente muy importante que se llama Marianne Hirsch. Ella estudia las posmemorias dentro del campo visual. Entonces, en ese sentido, pues a mí me llamó bastante la atención y ustedes dirán, pues, ¿qué es la posmemoria? Suena como memoria, ¿no? Pero pues también tiene el aspecto bueno, hay otro aspecto dentro de las posmemorias que, bueno, ahorita la imagen que está ahorita no tiene mucho que ver, pero el aspecto de las posmemorias, pues, tiene que ver directamente con la memoria, y en la memoria social, ¿no? Porque pues nosotros podemos referirnos a la memoria desde diferentes campos, desde la memoria USB, ya vamos a hablar también, pero no, pero específicamente tiene que ver con la memoria social, la colectiva y la individual. Ya desde hace tiempo en los estudios sociales, en las ciencias sociales, en las humanidades, hubo un giro subjetivo por ahí de los años 60, y pues eso nos abrió la oportunidad, y digo nos porque pues aquí estoy yo también, pues hablando de la experiencia, ¿no? Todo eso surge ya que por ahí pues sí, después de las grandes guerras, pues muchas personas vivieron atrocidades, demasiadas, y pues eso empezó a generar de pronto discursos que tenían que ver con temas sobre migración, temas sobre violencia en general, tanto la violencia sistémica, esa que se refiere a que va de lo institucional, por ejemplo, de las decisiones gubernamentales hacia los de abajo, cómo nos afecta directamente ya a las personas de a pie, pues eso tiene que ver con la violencia sistémica, ¿no?
temas también sobre, pues, en general, sí, bueno, en lo personal a mí me llama mucho la atención el tema de la violencia y cómo se desarrolla en el discurso. Entonces, pues la memoria es un área que evidentemente tenía que abordar un poquito, y en ese sentido, pues me llevó también a las posmemorias con Marianne Hirsch. Las posmemorias tienen que ver con todos esos discursos, todos esos relatos también que son llevados de generación en generación. Por ejemplo, podemos tener la historia de Maus como referente principal de las posmemorias, porque Marianne Hirsch lo observa ahí, específicamente con la historia de Art Spiegelman y su papá Vladek. Ahí, pues en realidad no es la historia como tal de Art Spiegelman, pero él se apropia de la historia de su padre, ¿no? Entonces es ahí en donde Marianne Hirsch pues entra y dice, oigan, aquí está pasando algo, estamos heredando las historias de nuestros antepasados y las estamos haciendo propias. Entonces, a partir de ahí es que se genera pues todo este campo de la posmemoria, y pues que termina siendo también un lugar común, entre comillas, el lugar común en otras cómics, ¿no? Como Persepolis, también vemos ahí a la abuela de Marjan como este personaje que lleva la historia familiar, y el papá también, también es un personaje bastante importante que le pinta cómo era su abuelo, el abuelo de Marjan, que en algún momento fue un príncipe. Entonces, todas estas historias que se van heredando de generación en generación a través de objetos, de relatos, en este caso incluso de fotografías, también pueden servir como un referente para crear posmemorias o para generar las posmemorias, pues están presentes, ¿no? En mi caso, generalmente se relacionan más con el tema familiar. Sin embargo, en lo personal, con lo que he estado viendo, investigando, se puede abrir a más, a una posmemoria social. Es decir, que nosotros también nos apropiemos de la historia, así como la chica que presentaba el ejemplo de mi alumna, ¿no? De mi estudiante, que decía, nos llevaba, te llevan, no te dan de comer bien, pues ella también ya se está apropiando hasta cierto punto de la historia de Vladek, sin ser familiar directa, ¿no? Sino es porque, es que a una persona le pasó lo mismo, ahora sí que al primo de un amigo le pasó esto, ¿no? Entonces se puede de alguna manera trasladar pues esa información o toda esta historia a la cuestión individual. Y pues por ahí va también un poquito pues mi interés de investigación, ¿no? Cómo es que de alguna manera se van reflejando pues esas historias y de alguna manera van conformando también el aspecto identitario, y cómo es que en el cómic, con esta doble articulación del lenguaje, tanto el recurso semiótico lingüístico, en pocas palabras, pues lo verbal, con lo icónico, con la imagen, pues se entrelazan para poder contarnos historias que nos conmuevan, ¿no? Incluso a través de trazos simples, entre comillas simples, como los de Marjan, ¿no? Entonces, ahora sí que a propósito de eso, pues aprovecho y comparto pues esta imagen que tiene que ver mucho con la manera y el estilo de Marjan, que también bueno, en lo personal me parece interesante. Dentro de mi trabajo de investigación, pues en la maestría pues realicé una tesis sobre la configuración de la identidad en Persepolis, ¿no? Y cómo es que ahí utilizo pues recursos bueno, todo lo que tiene que ver con semiótica, cuestiones de la narratología y por supuesto los estudios del discurso autobiográfico y de identidad, ¿no? Que es un referente para mí, bueno, son referentes para mí tanto Paul Ricoeur como Bamberg, que hablan sobre la identidad narrativa y cómo es que se va construyendo, ¿no? En este caso, lo que a mí me llamó muchísimo la atención y que posiblemente a algunos de ustedes pueda servir como referente también, es que yo encontraba lecturas que decían, es que Marjane Satrapi tiene un estilo visual tipo naif, así como pues muy relacionado pues con este movimiento europeo, ¿no? Ya desde ahí están borrando su historia iraní. Ya Marjane solo la ven como, pues sí, pues hasta cierto punto pues tiene influencias europeas, evidentemente, porque Persepolis pues es un cómic publicado en francés para empezar, ¿no? Publicado en Francia.
Entonces, pues sí, no, eso no se niega, ¿no? Sin embargo, hay una situación bastante interesante. Como parte de mi investigación, pues también tenía que ver con, ahondar un poquito en el contexto sociohistórico, pues hasta me llegué a meter en cosas de arte de Irán, ¿no? Porque incluso la misma Marjan lo menciona, ¿no? En algún momento de su vida como estudiante de la universidad en Irán, pues le tocó hacer un proyecto en el que tenía que informarse de la situación histórica de su país para poder, tenían un plan de hacer una especie de Disneyland, pero con la historia de Irán. Entonces, bueno, también ahí era como que un proyecto en el que ella estaba participando, que a la postre, pues según lo que cuenta ella, pues nunca se llevó a cabo. Sin embargo, pues ya tenía como este bagaje cultural bastante estudiado precisamente por razones del proyecto que realizaba. Y aquí es en donde recae pues mi observación. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una comparación, bueno, estoy haciendo mi comparación de cómo está la portada de Persépolis con, con esta miniatura persa del Libro de los Reyes. Y podemos observar, bueno, el Libro de los Reyes es uno de los bueno, es una de la parte de la literatura más importante de Irán en sus tiempos cuando todavía era Persia, y bueno, va recabando pues la historia, como su nombre lo dice, de sus líderes principales. Y ahí es como se van representando pues diferentes momentos o eventos históricos importantes para el gobierno persa, ¿no? En aquel entonces. En lo que a mí me llamó la atención es que más allá de contar la historia, es el cómo la estaban contando, porque pues evidentemente van conjuntando el idioma que se habla en Irán, es el farsi o persa, pues viene la escritura en persa, pero además viene acompañado de imágenes. O sea, no es la primera vez que Marjan se iba a enfrentar, o al menos en Irán, pues hay un registro ya de esta combinación de imagen-texto, pues en el Libro de los Reyes, ¿no? Entonces, no es casual que Marjan haya elegido de pronto también el cómic para contar su historia, ¿no? Que a la postre pues también fue película, pero pues el cómic dentro de su historia personal pues es bastante importante, y dentro de su historia nacional pues todavía más, ¿no? Porque pues tiene como referencia el arte persa, que es bastante rico, ¿no? Y si aquí observamos un poquito más las viñetas, por ejemplo, la viñeta de Persepolis, que está al lado derecho, pues hay mucha parecido en cuanto al estilo de los personajes de ahí y del personaje del Libro de los Reyes, ¿no? Pues son trazos simples, no hay no hay alguna característica referente ay, se me fue como a la perspectiva. El manejo de la perspectiva es muy similar. Entonces, todos estos puntos, más allá de relacionarlo con lo naif, como en algunos textos viene, me parece que están borrando una parte muy importante de la historia visual de Marjan, que tiene que ver con el registro del Libro de los Reyes, ¿no? Que de alguna forma yo estoy casi 100% segura que ella lo conoce, porque pues lo menciona, que estudió parte de la historia visual y artística de su país, ¿no? Y pues es un reflejo fiel de esa situación, ¿no? Y por otro lado, pues no podemos negar que pues también el cómic, sí, ahora sí que si ahondamos un poquito en su historia reciente, reciente entre comillas, porque pues desde el siglo pasado, pero no me voy tan atrás, y pues tiene orígenes o tiene grandes escuelas como la estadounidense, como la francesa, ¿no? Y pues Marjan evidentemente es la francesa, y pues uno de sus referentes principales es David B. Con la ascensión del mal. Aquí hay una viñeta y pues de alguna forma Marjan lo hereda en su trazo y en su estilo dentro de Persépolis, ¿no? Con este uso también del blanco y negro, del uso de las sombras, el estilo también, pues que va un poco a lo sencillo, pero que no es el mismo estilo, que se puede equiparar un poco más a lo que se presenta en el Libro de los Reyes, ¿no? Con esta miniatura persa, porque así se le llama a todos estos elementos, miniatura persa, y bueno,
ahí sí nada más va como esta observación que le hago de pronto a quienes comparan el arte de Marjan con el arte naif europeo. Entonces, ahí va otra vez, ¿no? Que se van borrando como estas partes de la historia oficial y gracias a la historia oficial, pues de momentos como estos, ¿no? Que visualmente, pues también Irán tiene referencias, ¿no? No le pide nada a nadie, Marjan en ese sentido, y que de alguna forma, para configurar su identidad, pues también se ve reflejado esta fusión, ¿no? De Medio Oriente con Occidente, que al final de cuentas, pues ella tenía parte del dilema que se presenta en Persépolis, pues es sobre su cuestión identitaria, ¿no? ¿Quién soy yo? Si de pronto voy a Europa y me ven mal porque soy extranjera, pero regreso a Irán y no me identifico con la ideología que pregona, porque bueno, nada más de manera contextual, pues recordemos que Persépolis es un discurso que surge a raíz de la experiencia personal de Marjan durante la guerra, durante la revolución iraní y posterior instauración del régimen islámico. Entonces, primero vivieron la liberación del pueblo iraní de la opresión monárquica del entonces Shah de Irán, y posteriormente pues se instaura el régimen islámico que borra por completo Occidente porque pues el Shah estaba a favor de Occidente, y pues ya a la postre pues termina siendo pues un distintivo de Irán, ¿no? Que ahí me gusta mucho aclarar eso, ¿no? No es como tal que la religión sea mala, sino cómo se está utilizando la religión, ¿no? En este caso es como para tener poder, para controlar a otros, por eso se vuelve fundamentalista el gobierno iraní, ¿no? No, el discurso autobiográfico de cualquier discurso, de hecho, pero en este caso el de Marjan, pues tiene ciertos rasgos semióticos que nos permiten, bueno, la semiótica desde el estudio del signo, ¿no? En sí mismo, nos permiten de pronto reconocer una huella del autor, ¿no? En este caso, la huella que tiene que ver con la parte visual, que es evidente totalmente, y que de alguna forma pues se va configurando a partir pues el estilo. El estilo, pues como ya lo mencionaba, va alejándose un poco, va acercándose, mejor dicho, más a lo que es esta cuestión de la miniatura persa, y que de alguna forma, pues, digamos que mi proceso fue, pues estuve estudiando el contexto sociohistórico de Marjan, pues me asomo a la parte artística porque ella tiene un bagaje visual, ¿no? A fuerza debe tener un bagaje visual que conforma, pues, parte de su identidad, que en este caso tiene que ver con lo francés y lo iraní, ¿no? Y cuáles son las escuelas o las referencias principales de los franceses y de los iraníes, pues a partir de, pues en este caso, el libro de los reyes, para la cuestión visual, pues un ejemplo, o las esculturas que también se encuentran en Persépolis, ¿no? Que de hecho, las ruinas de Persépolis, bueno, y por otro lado, pues lo que, David B., ahora sí que yo lo podría llamar como especie de padrino de Marjan, que de alguna forma la fue pues también metiendo en este mundo de la novela gráfica, del cómic francés, pues pues le dio espacio, y al mismo tiempo pues parte de la escuela francesa pues también influenció a Marjan en crear un cómic, ¿no? En ese sentido, ¿no? De hablar de su vida, pues a través de un cómic. Y entonces, no sé, yo creo que iría por eso, ¿no? Identificar cuáles son los recursos, o desde la semiótica, cuáles son los elementos de la imagen que nos ayudan a definir un estilo a partir de, ya sea, pues como lo mencionaba, ¿no? La perspectiva, que es una de los elementos más evidentes que comparte con el libro de los reyes, con la miniatura persa que está ubicada en los libros de los reyes, y pues también con estos trazos sencillos y
y pues más, y con el color pues va haciendo referencia a esta parte del cómic underground, de la cual pues también es escuela, tiene escuela pues David B., ¿no? En ese sentido, que igual ellos tienen su propia editorial y todo, pues es una, pues podría, no sé si respondí un poco, porque igual creo que repetí, pero resumí de alguna forma lo que venía diciendo, pues a través de nada más identificar pues los signos, ¿no? Que la imagen misma pues habla, ¿no? De alguna manera. Y bueno, más allá de eso, pues también ahora que estoy con lo del tema de la imagen, pues hay una parte que me parece interesante de algunas lecturas que tuve en la maestría que tiene que ver con el trabajo de Walter Benjamin, que menciona en uno de sus ensayos, que se llama El narrador, cómo es que de alguna manera durante la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, pues se perdió esta capacidad de contar historias allá en Europa, porque pues fue un evento traumático y pues a final de cuentas eso terminó por pues coartar la voz de muchas personas, ¿no? Regresaban de la guerra y ya no hablaban, ya no contaban cosas, y pues para Walter Benjamin en ese momento pues la narración o los relatos pues estaban muriendo, ¿no? Porque en realidad no había posibilidad de contar relatos o historias orales a familia, amigos, nada, ¿no? Sino todo era con referente a la guerra, quejándose de la guerra, como ahorita nos quejamos del COVID, pero en su momento pues era la situación bélica que vivía Europa, ¿no? Entonces a raíz de eso pues crea este ensayo sobre el narrador, y dentro de eso habla de una comparación entre la novela literaria, o en general la novela, pues sí, la novela literaria y pues el storyteller. Yo lo menciono en inglés porque pues de pronto dentro del ámbito académico puede llegar a confundirse con el narrador de la narratología, pero nada que ver con él, sino con el storyteller, que tiene que ver con el contador de historias, ¿no? El oralmente que está contando historias, ¿no? Y hay un elemento de este narrador de carne y hueso que me parece que se equipara mucho con el uso de la novela gráfica para contar pues historias personales, ¿no? En este caso es eh, que tiene una forma artesanal de comunicación, ¿no? El orador, pues su propia voz termina siendo, bueno, narrador oral, su propia voz es pues su herramienta de comunicación, ¿no? Y es el tono, la intensidad, la emoción que recae en la voz es lo que pues termina siendo como este material artesanal que va modulando o que va modelando la persona de acuerdo a las emociones o a las cosas que quiere expresar a través de su historia. En el caso de la novela gráfica, pues yo veo situaciones bastante interesantes en ese sentido y similares, porque también hay una forma artesanal de contar historias y que deja una huella, ¿no? Que es a través de la imagen. Eso no lo encontramos en la literatura, porque pues la literatura tiene otras formas de crear imágenes, pero son imágenes que el propio lector pues va creando, no es algo ya dado, y pues no, tampoco es el puño y letra de la persona que está escribiendo, ¿no? Ni siquiera conocemos cuál es su caligrafía, ¿no? En este caso, la novela gráfica o el cómic pues nos brinda esa huella directa del autor o de la autora que no se pierde al momento de la reproducción, ¿no? Porque esa es otra cosa que criticaba Walter Benjamin, ¿no? La parte de la reproducción, pues, técnica, ¿no? Pues ya él estaba en contra de muchas cosas de las situaciones técnicas porque pues terminaba afectando las relaciones humanas, pero pues me parece que contar historias a través del cómic pues nos va brindando nuevamente de alguna manera, ¿no? De acercamiento a la huella del autor a través de su estilo.
que ya de hecho podríamos estar hablando de cómic de autor, ¿no? Pues vamos identificando un estilo específico y decimos, pues este es dibujo, esta es creación de tal autor, autora, de tal artista, ¿no? Y es algo que me pareció que en Persepolis pues también sale a relucir, ¿no? Que a partir de la imagen tenemos pues la huella de Marjan, a pesar de que existen 1000 copias, o millones de copias de Persepolis, pues todos tenemos como una parte de Marjan a partir de su ilustración, ¿no? Que va de su pluma o de su lápiz a la imprenta, ¿no? Pero que es algo que ella hizo directamente. Hay una parte artesanal. Bueno, pues a raíz de la lectura de Benjamin sobre el storyteller, pues también es posible mencionar nuevamente, retomando el tema de las posmemorias, la fuerza que acumula de la tradición oral, ¿no? De pronto que el cómic sea repositorio, y digo, no solamente lo ha sido el cómic, también hay literatura que aborda este tema, como el libro de si esto es un nombre, de Primo Levi, que también relata, ¿no? Aspectos de la Segunda Guerra Mundial y que de alguna forma pues va decantando su experiencia ahí, pues también funciona lo mismo, ¿no? Como hay, a partir de las emociones que evoca el autor, pues hay una parte de esta fuerza oral, ¿no? Que solamente encontramos en la tradición oral. Sin embargo, con Persepolis y en el caso incluso también de Maus, pues podemos encontrar esta parte de las posmemorias, que me parece que es un referente claro de la tradición oral, el tener posmemorias ya impresas y contadas a través del medio del cómic, que en el caso de Marjan ya lo mencionaba, con su abuela, con su papá, con su tío Anush, que también es un personaje bastante importante y pesado dentro de la historia de Marjan. Y en el caso de Art Spiegelman con Maus, pues su padre Vladek, ¿no? Que es el referente principal. Entonces, ahí mismo pues están vertidas estas partes de la tradición oral que se ven reflejadas en el cómic, y por supuesto también está el consejo, ¿no? En Maus vemos como Art Spiegelman, a través de la historia de su padre, nos explica cómo se repara un zapato que está abierto, ¿no? Él nos da un instructivo de cómo hacerlo, ¿no? Y generalmente lo que nos comenta también Walter Benjamin en su ensayo sobre el narrador es que el storyteller también estaba como esta persona que nos transmite alguna enseñanza, ¿no? Y bueno, otra de los aspectos que me gusta también señalar, pues es el sentido comunitario. De alguna forma, creo que los lectores de cómics en general, pues también han dejado latente el sentido comunitario, principalmente a través de medios online, ¿no? Desde siempre, ya prácticamente desde que se inventó el Internet y desde que se hizo la posibilidad de conectar con otras personas, pues hay comunidades lectoras, ¿no? Y Benjamin en su ensayo pues ya decía que no existían de pronto estas comunidades, quizás en Europa, porque precisamente por la cuestión de la guerra ya se habían como eliminado las comunidades de transmisión de historias de experiencia personal, y que se centraban pues quizás nada más en la lectura de la novela, y se volvía un acto individual, no de compartir, ¿no? Entonces me parece que a partir y no solo del cómic, sino pues en general desde la invención del Internet, pues ya tenemos foros, ¿no? Para discutir sobre esos temas que nos llaman la atención, vamos encontrando personas, ¿no? Que van generando pues estos espacios para hablar de una forma pues más como desde un sentido apreciativo de la obra, desde las impresiones personales de la obra, y pues de alguna forma pues este tipo de lectura pues invita a eso, ¿no? A seguir creando comunidad, que nuevamente pues va hacia esta situación de la tradición oral. Y bueno, pues también me pareció pues interesante, ¿no? La parte de la memoria, desde cómo resguarda los autores, ¿no? Tanto Marjan, Maus, en Persepolis con Art Spiegelman, en el caso de Joe Sacco, quizás él desde otro aspecto más documental y social,
totalmente social, pues van también siendo como guardianes de la memoria y de grupos colectivos en específico, ¿no? Por ejemplo, Persépolis, pues en el aspecto de Irán, aunque hay que hacer como una acotación, ¿no? Marjan Satrapi tiene una posición social no común en Irán, ¿no? En realidad, pues Irán pues es un país que no todos tenían como la oportunidad de viajar al extranjero y pues Irán Marjan sí pudo pues, salir, ¿no? Prácticamente casi sin problema, ¿no? Los efectos que pasó en Europa pues ya son otra cosa, pero sí económicamente, socialmente tenía pues una situación distinta a la mayoría de los iraníes en aquel entonces, ¿no? Eso sí es importante recalcar. Ella quizás nada más es representante de lo que ocurrió en un grupo específico que tenía una ideología específica, en este caso marxista, que era como que la principal ideología de la cual pues tiene Marjan, ¿no? Sin embargo, me parece también interesante que más allá de los temas incluso de la violencia, también se han creado memorias de colectivos. Me viene a la mente la historia de Píldoras Azules de Peter Fredericks, Frederick Peters, que habla sobre pues la cuestión del SIDA, ¿no? En este caso igual tiene de pronto estas comunidades también de personas que a lo mejor que se sienten identificados con el aspecto de la enfermedad, ¿no? Que relata en su cómic. Y por qué no también habla María de Beth, ¿no? Que también es un referente para el autismo, ¿no? Para personas que cuentan con pues esa condición y de alguna forma, y no solo las personas que padecen del autismo, sino también las personas que viven con personas con autismo, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues son representantes de ciertas comunidades y resguardan pues la memoria de las mismas, ¿no? A través de sus producciones. Y por supuesto también aquellos que traen noticias de la lejanía, que es, digo, lo menciono así como muy poético porque pues así lo menciona Walter Benjamin. En este caso podemos hablar de Joe Sacco, por ejemplo, ¿no? Que él utiliza o relata historias, por ejemplo, de Palestina, de Goraz, en la zona de los Balcanes, pues que son lugares que, pues seamos sinceros, es difícil de pronto ubicar en el mapa porque no se hablan de esos temas, ¿no? Y aquí ya entra otra situación. Exactamente, y eso es lo que me encanta también de Joe Sacco, ¿no? Que nos hace preguntarnos cuáles son o por qué de pronto hay historias que se cuentan y hay otras que no, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la historia mundial tenemos muy presente lo del ataque del 11 de septiembre, ¿no? Pero lo que pasa en Siria, por ejemplo, ¿no? O en Palestina, que hay bastantes, bueno, que hay problemas con la cuestión del Estado de Israel y que pues están siendo asignados los palestinos a vivir prácticamente en una orilla, en campamentos que no tienen espacio suficiente para pues cohabitar. En realidad, porque de pronto se cuentan más unas historias y tienen más peso algunas historias que otras, ¿no? Entonces quizás va un poquito más de ese aspecto lo que Joe Sacco comparte y que de alguna forma pues también va configurando esta memoria social que tiene que ver también con la cuestión de la selectividad, ¿no? ¿Qué historias merecen ser la pena lloradas, cuáles no, ¿no? Porque de pronto, pues sí, termina siendo una selección. ¿Qué discursos son los que contamos y cuáles no, ¿no? Y me parece interesante el trabajo de Sacco a partir de pues ser un reportero de largo aliento, como solemos decir en comunicación, ¿no? En periodismo, ¿no? Son personas que se dedican a contar pues historias, pero a través del reportaje y la crónica, y que pues él se deslinda de la inmediatez, ¿no? Porque hoy en día pues ya todo es Twitter y cada 5 minutos tenemos una noticia, ¿no? Sin embargo, pues hay otro tipo de periodismo que se está haciendo a partir de esto, de la investigación, ¿no? Y en México, pues tenemos ya tenemos, yo creo que escuela con Idalia Candelas, por ejemplo, con Augusto Mora también,
Entonces son pues referentes que nos van sirviendo, ¿no? Como parte de esta escuela interesante y que de alguna forma va de la mano con lecturas como la de Kapuczynski, que también es otro referente para el periodismo y que de alguna forma también se podría comparar con el trabajo que va haciendo Joe Sacco a través de sus investigaciones. Y bueno, con la onda del webcómic, el tener acceso a él de manera gratuita también es una parte que a mí, al menos como lectora, me facilitó entrar, porque es que esa es otra, ¿no? Luego de pronto son muy caros este tipo de pues de objetos, ¿no? Ya de hasta son de colección, porque pues los ponen aquí muy bonitos, que si la edición de no sé qué, y bueno, van de pronto, yo lo entiendo de manera artística porque pues sí, vale, ¿no? Vale lo que cuesta, pero sí, de pronto nuevamente siguen teniendo ciertas restricciones para que todos podamos acceder a ellos y todos conozcamos esas historias que vale la pena que tengamos presentes, ¿no? Sí, por ahí, sí, tengo pensado, de hecho, trabajar con Persépolis, porque pues esa es mi tesis, y cómo es que la violencia afecta en la cuestión de la construcción de la identidad narrativa, ¿no? Nosotros, bueno, es que Rick Coeur es un autor que, híjole, cómo me costó trabajo en la maestría, pero vaya que es súper fructífero poder trabajar ya entendiéndolo al 100%. Y bueno, en este caso es como nos transforma, ¿no? De manera muy simple, decir cómo nos transforma la violencia y cómo está retratada dentro del discurso autobiográfico, cuáles son esos elementos semióticos que se utilizan para hablar de la violencia, y de ahí pues también nos podemos asomar un poquito al tema del trauma, ¿no? Que siempre, casi siempre van de la mano con el tema de la violencia y cómo de alguna forma, por ejemplo, en Persépolis me llama mucho la atención como Marjan en una parte para hablar precisamente de la muerte de una de sus amigas, decide no colocar nada, la viñeta en negro, ¿no? Entonces ahí evidentemente pues hay un aspecto que nos habla de un momento emocional muy fuerte, evidentemente, pero cómo es que lo transmite a partir de no decir nada, ¿no? Uno se queda en silencio, ¿no? Y ahí me remite mucho a una lectura de Roland Barthes que mencionaba, ¿no? Sobre el trauma y cómo pues termina por acallar las voces, ¿no? De pronto la emoción o la vivencia es tan fuerte que nos quedamos sin palabras, que nos quedamos sin saber qué decir, y Marjan de alguna forma lo expresa en ese momento cuando ponen la viñeta en negro y pone 3 puntos suspensivos en la parte del cartucho de la viñeta y pues ya se queda así, muda, literalmente muda, bueno, entre comillas muda porque pues en lo visual nos está diciendo muchas cosas con solamente de ponerlo en negro, ¿no? Que ya no, pues ya no hay más que contar porque pues ella quedó sorprendida con la situación que estaba viendo, ¿no? La muerte de su amiga en ese caso, ¿no? Entonces creo que por ahí podría ir mi intervención. Hay un autor que se llama Edward Said que habla sobre el orientalismo, ¿no? Entonces, cómo de alguna forma, desde este aspecto hegemónico, han venido relatando ciertas historias, y a la postre, pues también apareció con respecto al tema específicamente musulmán, otra autora española de origen sirio que se llama, se apellida Adelby, esta investigadora, pues habla específicamente de eso, ¿no? Y que retoma pues a otras investigaciones, por ejemplo, la historia de Sherezada, ¿no? Cómo ha sido contada por los europeos como esta mujer que entretenía a un hombre con historias fantásticas, ¿no? De ahí que salen las 1001 noches, la historia de Aladín y todo eso, ¿no? Sin embargo, hay autoras, principalmente mujeres musulmanas, que pues relacionan esa situación con algo que no les cuadraba
con lo que realmente se pintaba de Sherezada en su comunidad, ¿no? Específicamente la veían como una mujer estratega, algo que no mencionaban dentro de la historia europea de Sherezada. Entonces, no sé, por ahí yo creo que bien podría ir la respuesta a que pues sí tiene mucho que ver desde dónde enunciamos. Eso tiene que ver mucho con la parte del discurso, desde dónde yo, autora, yo, autor, estoy enunciando, ¿no? ¿Cuál es mi background? ¿Cuál es toda esta historia que yo traigo para poder hablar y tener de pronto ese derecho a hablar de esto, ¿no? Creo que eso lo maneja también mucho Joe Sacco y se lo han preguntado porque pues él pues ha viajado a zonas que también podrían ser consideradas pues marginadas, ¿no? Hasta cierto punto, y que de alguna manera no son reconocidas, incluso de manera oficial, como el caso de Palestina, ¿no? No es un estado reconocido oficialmente en muchos lugares del mundo. Y bueno, de alguna forma, y de hecho recientemente también hizo un trabajo sobre una comunidad indígena en Canadá, ¿no? Entonces, ¿cómo es que al final él tiene ese derecho de hablar, ¿no? De ellos. Porque siempre, él sí lo dice, ¿no? Y lo maneja en sus entrevistas y lo recalca bastante bien, ¿no? Yo tengo ese derecho de hablar, no tengo como tal el derecho de hablar de ellos, ni me llamo como un portavoz, ni soy vocero, porque ellos tienen su voz. Yo no soy nadie como para llegar a decir esto, ¿no? Simplemente son impresiones y que de hecho eso es la parte interesante también del trabajo de Joe Sacco, que se dibuja a sí mismo, ¿no? Lo vemos cómo se relaciona con las personas y cómo de alguna forma sí encuentra de pronto esos choques culturales, ¿no? En los diferentes lugares que visiten, los diferentes países en el que está o comunidades con las que trabaja, ¿no? Cómo de alguna forma termina de ver estas situaciones que pues no van con respecto a su línea de trabajo, ¿no? Que en este caso sí voy a hablar de esta comunidad, pero bajo sus propios términos, y dice que por eso dentro de su trabajo personal, pues va tomando notas precisamente para no evitar de pronto aquí hablar de más o que mi idea vaya por otro lado, pues va tomando notas, tiene traductores, porque muchas veces, de hecho, también dibuja luego a sus traductores, ¿no? Todas estas personas que lo van acompañando a las comunidades y son personas que son de ahí, no es como que un traductor que se trajo de Estados Unidos para que pues saber que me ayude con esta comunidad, no, sino son personas que contacta ahí mismo y que de alguna forma pues también tiene como esa certeza, entre comillas, ¿no? Pero que de alguna forma sí le va ayudando, ¿no? A poder configurar pues su historia a partir de esta relación que tiene con estos traductores y por supuesto pues siempre teniendo como referencia que él no es de ahí, que él no es parte de esa comunidad. Y creo que a raíz de eso, quizás me salgo solo un poquitito del tema, pero hay una parte que me pareció bastante interesante, ¿no? Así como de pronto a nosotros los investigadores nos preguntan qué onda con nuestro trabajo, de qué va a servir o cosas así, como en las preguntas que iniciamos, también a él le ha tocado, ¿no? Que llega a esas comunidades y le preguntan, ajá, bueno, vienes a hacer un cómic y después qué, ¿no? ¿Eso en qué nos va a ayudar? ¿Qué va a cambiar? Y él sinceramente les responde, no va a cambiar ahorita inmediatamente nada, ¿no? Pero pues nuevamente yo creo que en ese sentido yo me cuadro mucho con su forma de pensar, pues nada más como registro, como memoria de que ahí hubo algo, ¿no? Lo mismo pasa incluso con los artistas del cómic y con periodistas que trabajan específicamente con historias ajenas, ¿no? Que no son de ellos. De pronto, a ver, realmente, ¿cuántas personas leen tu trabajo, no? Esa es otra. Y pon tú que sí eres medio conocido, pero pues de todos modos, realmente, ¿qué impacto estás teniendo dentro de nuestra comunidad, no? Y muchas de esas son las razones por las cuales incluso dentro de los cómics de Joe Sacco lo menciona, ¿no? Que pues al final no terminan hablando conmigo porque pues no lo ven como una cuestión factible, porque realmente no ven cuál va a ser el beneficio de que yo esté aquí entrevistándolos, ¿no? Sin embargo, bueno, él pues sigue haciendo el trabajo y yo estoy totalmente, pues sí, agradecida de pronto de tener este tipo de historias, porque al menos a mí me hacen de pronto eco
y pues pueden de alguna forma influir en ciertas decisiones que tomo, que quizás como individuo no tienen mayor relevancia, pero pues si somos varios lectores de Joe Sacco, pues ahí puede haber cierto cambio, ¿no? En alguna situación, ¿no? Entonces eso me parece de pronto interesante, la postura que va a tomar aquella persona a la que no le pertenecen esas historias, pues es un punto bastante interesante y un referente que tiene que estar incluso plasmado, ¿no? Como una especie de disclaimer de que, bueno, esto yo donde visito, pues no es como que algo que influya directamente en mi vida, pero es un trabajo documental que negociamos de pronto esta parte a partir del pacto autobiográfico, ¿no? Hay un autor que se llama Philip Lejeune, me gusta mucho citar, de hecho, me gusta mucho citar a los autores para que si alguien aquí lo esté escuchando, pues de algo le sirva, ¿no? De la postre, como en su momento a mí me sirvieron varias cosas también de este espacio, pues que de alguna manera a partir de eso, del pacto autobiográfico que realizo con los autores o autoras del cómic, pues primero pues centrarme, ¿no? En eso de que, bueno, yo les voy a creer, al principio yo les voy a creer todo, ¿no? De lo que vaya leyendo, pero pues ya va a haber ciertas cosas, ciertos elementos que en este caso tienen que ver cuáles son sus fuentes, en el caso del periodismo, qué fuentes, con qué fuentes trabajan, y fuentes de información, ¿no? Para recabar si de alguna forma se informan. En el caso, por ejemplo, de Joe Sacco nuevamente, él mencionaba mucho a Edward Said, entonces, pues nuevamente tener esta referencia sobre el orientalismo, hablando de Palestina, pues y sobre todo Edward Said, que también era palestino, pues es ya una palomita dentro de mi lista de, pues sí cumple con esta parte de la información, ¿no? Por otro lado, pues incluso la misma técnica, quizás esto ya va más hacia la parte subjetiva, ¿no? ¿Qué tanto me gusta la ilustración? ¿Qué tanto me dice cosas? Porque pues de pronto puede haber casos de artistas o pues de dibujantes que sí dicen, pues sí, por aquí me gusta dibujar y todo, pero como que nada más, la imagen no me habla más, ¿no? No utiliza quizás metáforas visuales que de alguna forma pues despierten un poco a la lectura de la propia imagen, ciertos elementos gráficos que me ayuden con la disposición o con el uso de los colores, no sé, todas estas situaciones pues que tienen que ver más con la forma y por supuesto la historia, ¿no? Me llama también la atención de pronto aquellos que tienen que ver con pues eso ya es igual nuevamente personal, ¿no? Pues el aspecto de la violencia y cómo es que es retratada en el cómic autobiográfico o biográfico, documental, y pues yo creo que en general me gusta darle la oportunidad a todos, ¿no? Pero pues me quedo con estos, ¿no? Que van como, que nos cuentan incluso de su proceso. Me gusta mucho conocer acerca del proceso de construcción del discurso y pues de alguna manera que nos relaten o que tengan como referente pues cuáles han sido sus pasos o su metodología a seguir, pues también, ¿no? Eso me parece interesante y básicamente como un requisito, ¿no? De saber que su trabajo es de calidad de alguna manera, de que hay preparación detrás. ¿Sabes qué me gustaría ya nada más para ya cerrar y ahora sí ya darle el lugar y el micrófono a la artista que viene ahorita, pero ya que está también este espacio, que fungieras igual así como mediador para que si conoces, tú que conoces más de esto, a gente que trabaje como un taller de cómic que para contar historias personales, me encantaría muchísimo estar en contacto con personas que trabajen eso y hablar, ¿no? Estaría súper rico para conocer cuál es su proceso de plasmar la experiencia, ¿no? Directamente en cómic y
y que en algunos casos, yo sé que en algunos casos es más como un aspecto, bueno, un aspecto de catarsis, porque funciona, no es como la escritura, ¿no? Ayuda a desfogar ciertas emociones y no todo se publica o no es para publicar, pero a mí lo que me interesa pues es eso, el proceso también. Entonces, igual si de pronto se puede armar una platiquita así, con talleristas y todo, que manejen este tipo de cuestiones o que se enfoquen en algún momento de su vida en eso, pues se hayan enfocado, pues me encantaría, ¿no? Entonces, ya, tomando en cuenta que tengo aquí a alguien que tiene los contactos directamente aquí en México, pues aprovecho.